Que el Señor te bendiga y te guarde. Un nuevo día al finalizar esta jornada. Es un momento tan ansiado de poder estar juntos, de poder abrir la palabra de Dios y de poder compartir momentos especiales dirigidos a seguir creciendo espiritualmente. Bienvenido, bienvenida un día más a estos encuentros espirituales diarios donde la Biblia es la base de toda la intención de este programa. Encuentros espirituales. Estamos estudiando el libro de Hechos del Espíritu, la llegada del Espíritu. Ayer, en el programa anterior, tuve la satisfacción de recordar, y supongo que a ti te pasaría lo mismo, una de las grandes historias de la Biblia, el llamado de Dios a Pablo. Ese hombre fiel, coherente, primero en contra de y después a favor de Jesús, pero coherente en todas sus actuaciones. En el programa de hoy tenemos la segunda parte. Lo dejábamos sin ver, cogido de la mano y llevado hacia el interior de la ciudad de Damasco. Estamos ya fuera de Judea, fuera de Samaria, ya estamos en el mundo puramente gentil. Y los versículos que vamos a leer hoy son del 10 al 19 del capítulo 9 de Hechos del Espíritu. ¿Cómo termina? ¿Cómo termina? Sería la pregunta a plantear. ¿Cómo termina el llamado de Dios a Saulo? Esto va a ser el motivo de la reflexión, porque Pablo se puede convertir para nuestra vida en un emblema, en una circunstancia. Si tú aceptas o yo acepto el llamado de Dios, ese llamado de Dios hará de nosotros seres humanos como lo hizo con Pablo. No tengo ninguna duda. Había entonces en Damasco, recordamos, dejamos a Pablo sin vista, cogido de la mano, conducido hacia la ciudad. Ya no volvería nunca a surgir en la vida de Pablo el perseguidor de los del camino. Y ahora tiene que ser guiado por otro ser humano, porque el Señor tiene grandes planes para su vida. Entonces había en Damasco cierto hombre llamado Ananías, que significa Dios es piadoso, y el Señor dijo en visión a ese hombre piadoso, y él respondió: heme aquí, Señor. Otro discípulo del Jesús resucitado, otro seguidor de Dios de origen gentil que se había comprometido a aceptar a Jesús en su
corazón. Y el Señor dijo a Dios es piadoso: levántate y ve a la calle llamada a la derecha y busca en casa de Judas a uno de nombre Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Si recordáis, pasó 3 días sin comer, sin beber y orando, preguntándose: Señor, ¿qué quieres de mí? Si tú no te preguntas qué quiere Dios de ti, nunca tendrás una respuesta. Porque el tema fundamental, mis hermanos, no es pedir la presencia del Espíritu Santo. Esa es una idea que ha ido desarrollándose desde la Edad Media para acá, pero es incorrecta. Y me explico. El Espíritu Santo fue una promesa de Jesús. Y cuando me vaya, yo rogaré al Padre y os enviará al Consolador para que esté con vosotros. La respuesta para sentir el Espíritu Santo no es pedir su presencia. Él está con nosotros. Él nos ha movido del centro de su iglesia y del remanente de Dios. Esta parte de la historia de Saulo, de Pablo, nos tiene que enseñar que si quieres sentir la presencia del Espíritu y quieres que dirija tu vida, no tienes que pedir que venga. Tienes que pedir que te lleve a ti y a mí hacia Él, porque su presencia está entre nosotros. Y ese hombre de Dios llamado Ananías, es instruido por el Señor. Pablo se hospedaba en casa de un tal Judas, un nombre muy popular en la época, y dice: búscalo, porque él ora. Y ora buscando que el Espíritu le hable y dirija sus pasos. Recordar la pregunta del programa de ayer: Señor, ¿quién eres? Saúl: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esa respuesta cambió el destino de Pablo, el destino de todos aquellos que lo conocían, y el destino de los seguidores de Jesús, del mundo gentil, hasta su regreso. Señor. Podríamos decir nosotros: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Buscar una respuesta existencial es encontrar a esa pregunta, es encontrar el llamado para tu vida y para la mía. Dice: y ha visto a un varón de nombre Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Y ahora hay una reacción humana. Ananías respondió: Señor, oí de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males hizo a tus santos en Jerusalén? Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para atar a todos los que invocan tu nombre. ¿Sabéis, hermanos? En la Biblia, invocar el nombre de alguien significa aceptar su personalidad, aceptar su proyecto. Nombrar a Dios significa reconocer su soberanía. Por eso hay un mandamiento que dice: no tomarás el nombre del Señor Todopoderoso en vano. En la Biblia
El nombre siempre identifica la personalidad del individuo. Este hombre expresa su temor, no conocía la historia, no conocía el encuentro de Saulo, con Jesús, pero se pone en las manos del Señor. Pero el Señor le dijo, ve, porque instrumento de elección me es este, para llevar mi nombre delante de las naciones, de los reyes y de los hijos de Israel. Instrumento de elección. Porque yo le mostraré cuánto tiene que sufrir por mi nombre. Es una historia. Entonces, Ananías fue. Esa respuesta de Dios le hizo confiar en que tenía que ir a buscar a ese maltratador de los del camino. Después de imponerle las manos, dijo, hermano Saulo. A mí me impresiona de manera especial cómo Dios actúa en el corazón de las personas. Cuando se le dice, Señor, ¿me envías a hablar con alguien que tiene cartas para llevarme prisionero a Jerusalén? Ananías, lo he llamado para que lleve el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y Ananías confió en el Señor. Y no se fió de las apariencias, ni incluso se fió de los hechos. Se fió solamente de la palabra de Dios. A veces juzgamos a los demás por una parte de su vida y no lo juzgamos a través de lo que Dios puede hacer en mi corazón y en el tuyo para la eternidad. La historia continúa. Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien fue visto por ti en el camino por donde venías, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu de santidad. Toda la historia cambió, inclusive en el propio Ananías, que confió en el Señor y cumplió el llamado que el Señor le había propuesto. En el momento, algo como escamas cayeron de los ojos, recobró la vista y después de levantarse fue bautizado. Y tomando alimento, recuperó fuerzas. Y estuvo con los discípulos en Damasco algunos días. Mis queridos hermanos, déjame que te diga, no hay nada imposible en las manos de Dios. La imposibilidad está en tu mente y en la mía. Pero es Dios quien te está llamando. Es Dios quien tiene un proyecto para tu vida. Yo no sé cuánto tiempo va a tardar en venir Jesús, no lo sé. Solo sé que no te puedo decir qué va a pasar de mi vida.
ni tan siquiera en 5 minutos. Pero el Señor tiene un proyecto para tu vida y para la mía, como lo tuvo con Saulo. Tú puedes ser un Saulo moderno. Yo puedo ser ese Saulo. Y el Señor nos guiará y nos ayudará para que podamos comprender y entender ese proyecto de vida en la situación de cada uno de nosotros. ¿Acaso piensas que Dios no puede obrar en tu vida como obró en la de Saulo? Pero hay algo que tal vez tengamos que cambiar de orientación. Es mucho más importante tu sinceridad y la mía delante de Dios, para que el Espíritu que está entre nosotros, no hace falta pedir que sea derramado sobre nosotros, lo tenemos, pero sí hace falta que tú y yo pidamos al Señor que nos ayude a entender la necesidad que tengo de esa tercera persona de la deidad que está con nosotros. De Jesús ascendió al reino de los cielos. Tal vez si cambiásemos esa orientación de nuestra vida espiritual, dejaríamos de sentir una religión mágica para vivir una religión real. El Espíritu está contigo. Abre tu corazón al llamado de Dios. Oremos. Bendito, bondadoso Dios que estás en los cielos. Señor, gracias porque enviaste al Consolador. Gracias, Señor, porque está con nosotros. Solo hace falta, Padre Santo, que nosotros de forma individual, cada uno, escuchemos el propósito que tiene para nuestra vida y lo pongamos en práctica. Gracias, Padre, por ese amor tan especial. Y gracias, Señor, porque tú nos das el consuelo necesario cada día. Nos acordamos de las personas que están sufriendo, perdiendo a sus seres queridos. Pero el propósito de Dios no lo va a parar ninguna enfermedad, ni ninguna circunstancia en esta vida. En tus manos nos ponemos. En tus manos, Señor, ponemos nuestra vida y nuestra esperanza. En el dulce y bendito nombre de Jesús. Amén. Pues continuamos. Es verdad que la historia de Pablo es una historia especial, pero el libro de los Hechos del Espíritu está lleno de historias como esta. Y tú puedes formar parte de los Hechos del Espíritu como remanente de Dios en el final del tiempo. Pídele a ese Espíritu que te ayude a comprender tu misión. Y yo voy a hacer lo mismo. Y seguiremos caminando juntos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y nos encontramos en el siguiente programa.